Bueno, muy buenas noches. Esperando de antemano se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre nuevamente el libro de Administración Estratégica y Política de Negocios, titulado pues por los autores Thomas Whelan y David Hunger. En este caso nos vamos a enfocar en el capítulo número 11 de dicho libro, el cual ya pues desde la semana pasada nos había pues mostrado muchos conceptos importantes a la hora de hablar de una administración estratégica, pero también cómo esas políticas de negocio también son fundamentales y cómo todo esto se resume en el Balance Scorecard o es una parte estratégica importante del tema que más adelante lo vamos a ver. Quise tomar los valores, en este caso los conceptos más relevantes, y empezamos por el lado izquierdo del mapa, donde dejo claro la estrategia y la importancia de esa estrategia. En el libro podemos ver que esa estrategia es el conjunto de acciones que se planean dentro de la organización, que una organización como tal debe de llegar a cabo para poder cumplir unas metas o unos objetivos que se había propuesto a largo plazo. Eso también incluye decisiones sobre cómo competir, posicionarse en el mercado como tal. Por otro lado, es importante dentro de esa estrategia y su importancia hablar de la relación que tiene con el éxito organizacional. Una estrategia que sea bien definida, pero que sobre todo se pueda llevar bien ejecutada, es fundamental para que una organización pueda obtener, digamos, ese éxito. ¿Por qué? Porque le proporciona dirección, alinea todos los esfuerzos que se están llevando en la compañía y ayuda a responder a cambios del entorno, que sería algo más externo. Ahora pasamos a la implementación de la estrategia. Es muy importante tener en cuenta los recursos y las capacidades con los que cuenta la organización. ¿Por qué? Porque son aquellos activos y habilidades que posee dentro de la organización, y eso le permite identificar y asignar correctamente esos recursos. ¿Para qué? Para implementar bien esa estrategia, para ser más efectiva y por supuesto para poder cumplir esas metas que se tienen a largo plazo. Es muy importante tener una estructura organizacional que, como ya lo habíamos visto, hay tres estructuras importantes, que es la funcional, la divisional y la matricial. ¿Qué es cada una de ellas? Cuando hablamos de la funcional, agrupa las personas por especialidades, lo que conocemos hoy en día y lo que incluso economistas de la economía moderna recomiendan. Hágase especialista en una área o en un nicho específico del mercado. Entonces, cuando hablamos de funcional, es cuando hay un departamento de marketing, de finanzas y tenemos bien agrupados nuestros activos en cada una de esas áreas. La divisional agrupa por productos, servicios o mercados que se desean ingresar en ellos, o la matricial, que combina elementos tanto funcional y divisional, permitiendo una mayor flexibilidad pues cuando hablamos de esas estructuras. Es muy importante alinear siempre esa estructura con la estrategia, porque facilita la implementación de la misma y asegura por supuesto que los equipos trabajen de una manera coordinada hacia los mismos objetivos. Ahora, ya teniendo estas tres partes importantes, hay que plasmar todo eso en una cultura organizacional. ¿Qué influye en una cultura organizacional? Influye en la cultura porque comprende unos valores que deben de estar obviamente ceñidos desde la gerencia, unas creencias, unos comportamientos compartidos, que esa cultura que se fomente sea, en este caso, con innovación, con el trabajo en equipo que pueda facilitar esa estrategia. Porque la estrategia tiene que estar obviamente ceñida a ese objetivo a largo plazo, con esas metas cortoplacistas a llegar a él, pero se debe de tener esos valores y pensamientos claros para poder llegar a lo que se quiere. Por eso también es muy importante cuando se hablan de mecanismos para fomentar esa cultura, porque se pueden implementar iniciativas como lo son capacitaciones, programas de reconocimiento, también pueden ser comunicaciones abiertas
para fortalecer esa cultura que se desea obtener. Está el liderazgo en la implementación. Hay unos roles importantísimos cuando se hablan de liderazgo. ¿Por qué? Porque un líder juega un papel crucial cuando hablamos de guiar una organización hacia la ejecución de una estrategia gerencial. Se debe de comunicar que una visión a largo plazo para motivar a los empleados y gestionar esa resistencia al cambio y los momentos pues duros que se puedan presentar en el mercado. Hay unas técnicas de gestión del cambio, por ejemplo, incluir empleados en procesos de cambio, ofrecer esa formación y establecer un ambiente de apoyo son estrategias efectivas que pueden facilitar esa transición. Ahora, aquí me parece muy importante que es la evaluación y control de las estrategias, porque vemos que en todo lo que nos ha enseñado el capítulo, todo va fomentado a una estrategia, pero, ¿dónde termina la estrategia acá? En la evaluación del control. Porque no nos sirve de nada tener todo este derrotero, tener una estrategia, implementarla, tener una estructura organizacional, tener una cultura que nos ayude a llevarla a cabo, tener líderes, si no lo evaluamos, si no lo controlamos, si efectivamente no nos damos cuenta si estamos haciendo bien las cosas. Y ahí es donde entra el balance scorecard. ¿Por qué entra ahí la importancia? Porque ahí es donde nos muestra el propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ya sabemos, el Balance Scorecard es esa herramienta de gerencia que permita que las organizaciones puedan medir ese desempeño de manera integral. Esa palabra es muy importante porque alinea las actividades con la estrategia, mejorando la comunicación de los objetivos. ¿Cuáles son esas perspectivas y por qué es integral? Porque mide una perspectiva financiera que está enfocada en el rendimiento económico y salud en esta índole. También mide los clientes, cuál es la satisfacción y la retención que tenemos hacia ellos, los procesos internos, cuál es esa productividad, eficiencia y eficacia y la calidad de los procesos operativos, aprendizaje y crecimiento interno, porque se centran constantemente en la innovación, en el desarrollo de esas habilidades internas y todo eso alineado en una cultura organizacional. Por último, quise hablar sobre esos ajustes estratégicos, teniendo una evaluación, un control, un balance scorecard. Es importante tener unos ajustes estratégicos o retroalimentación como la puse acá, porque nos permitirá evaluar el desempeño, que es seguir esos resultados frente a los objetivos establecidos previamente. Proceso de retroalimentación. ¿Por qué? Porque nos permite ajustar las estrategias en función de esos rendimientos que ya hemos observado. Eso nos va a permitir tener respuestas ágiles y también a cambios en el entorno. Y por último, pues la importancia de la flexibilidad. Una organización debe ser capaz de adaptarse a nuevas circunstancias y obviamente de cada uno de los desafíos que se puedan llegar a pasar, lo que requiere una estrategia flexible y una cultura que acepte el cambio. Ya por último, pues mi comentario final sobre el Balance Scorecard, me parece que este capítulo es fundamental para hablar de él, porque este lo presenta como esa herramienta crítica para evaluar y controlar esa estrategia que se ha implementado. Nos permite explicar cómo las organizaciones pueden medir ese, como lo decía ahora, ese desempeño de manera integral, facilitando la alineación de las acciones diarias con esa estrategia que se ha puesto a largo plazo. Esto lo logra a través de diferentes perspectivas, como ya la vimos anteriormente. Muchísimas gracias.